Bueno, muy buenas noches. Gracias Álvaro por la invitación. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de dos temas y su interrelación, lo que es la lesión renal aguda y el SARS-CoV-2 y la relación que hay entre estas y en cuanto a la infección por el virus del SARS-CoV-2 y el compromiso renal. En términos de epidemiológicos, el día de hoy, pues se habla en Colombia de unos 11.600 casos confirmados, unos 2.800 personas recuperadas, 478 personas fallecidas, 16 en las últimas 24 horas, con alrededor de unos 4 millones de personas infectadas en todo el mundo. La distribución, pues a nivel nacional, la mayoría de los casos por infección por COVID en su mayoría son pacientes jóvenes entre los 20 y los 40 años, pero sabemos pues que la letalidad de esta pues es mucho mayor en pacientes mayores. La distribución pues en Colombia ha sido más frecuente en hombres y bueno, inicialmente pues los casos eran principalmente importados, hoy ya son pues casos que se han transmitido pues desde la misma comunidad. Vemos como la famosa curva o aplanamiento de la curva, pues realmente hasta ahora no ha habido ningún aplanamiento, lo que vemos es un incremento exponencial de los casos. Vemos como al día de hoy pues estamos reportando de 500 casos y eso pues sin tener en cuenta el subregistro, con una tasa de letalidad hasta este momento de alrededor de un 4%. Vemos como hacia el 4 de abril habían casos confirmados en Colombia unos 1.400 con 32 muertes. Hasta el 4 de mayo ya íbamos en 7.000 casos y el día de hoy, 12 de mayo, estamos en 12.000 casos con 493 muertes. Estos son los datos que nos regala el Instituto Nacional de Salud el día de hoy. Entonces, hablando de lesión renal aguda, pues podemos definirla como un síndrome clínico caracterizado por una rápida disminución de la función renal. Esto pueden ser en horas o en días, con la acumulación de productos del metabolismo del nitrógeno, como es la creatinina, la urea. También pueden haber otras manifestaciones clínicas y o de laboratorio, también acompañado en algunas ocasiones con menor producción de orina. Puede haber acúmulo de ácidos metabólicos y o concentración de otros electrolitos como es el potasio y el fósforo. Hay otros efectos menos obvios, pero que también se presentan en el caso de una lesión renal aguda, y es la reducción de la inmunidad y disfunción de otros órganos no renales. Hacia el año 2001-2002 existían alrededor de unas 37 definiciones. Algunos lo definían según el nivel de creatinina, otros de urea, otros de UM, otros el gasto urinario. Total que no había un consenso pues, a nivel mundial de lo que era una lesión renal aguda, como en aquel entonces se llamaba como una insuficiencia renal aguda. Es por esto que las sociedades y expertos pues, se reunieron y nacieron lo que son los criterios de Rifle. Con esto, el mundo comenzó a hablar un solo idioma, comenzaron a aplicar estos criterios y posteriormente se dieron cuenta de que aquellos pacientes que habían clasificado como pacientes de riesgo tenían incluso 2.4 veces más probabilidad de morir que aquellos que no estaban en riesgo. Por lo tanto, pues no era algo tan inocuo ser clasificado como un paciente de riesgo. Además de esto, también se documentó posteriormente que incremento de la creatinina de tan solo 0.3 miligramos por decilitro también se relacionaba con incremento en la mortalidad y también incremento en los costos hospitalarios. Es por esto que posteriormente se actualizan los criterios de Rifle y nace así lo que son los criterios de ACI, que pues todos o la gran mayoría de ustedes ya conocen. Finalmente, hoy adoptamos la definición CADIGO de 2012, el cual definimos la lesión renal aguda como un incremento en los niveles de creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro durante 48 horas, posterior a una hidratación adecuada, con un aumento de la creatina de más de 1.5 veces sobre la línea de base, que se sabe o se sospecha que se ha producido dentro de los 7 días previos, o que se acompañe de un volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilo hora durante 6 horas.
Otras definiciones más actuales o posterior a esta, tenemos el consenso en donde nace un nuevo concepto que es la enfermedad renal aguda. Entonces, seguimos definiendo la lesión renal aguda como aquella que se presenta dentro de la primera semana, ¿sí? Si posterior a esta semana no ha habido recuperación, clasificamos a este paciente ahora como una enfermedad renal aguda. Esta enfermedad renal aguda puede evolucionar hacia la mejoría o si va más allá de los 90 días, hablaremos de una enfermedad renal crónica. Otras definiciones, tenemos la lesión renal aguda subclínica, es aquella en la que hay un daño renal sin manifestación funcional, no hay alteración en los niveles de la creatinina ni del gasto urinario, pero sí podríamos encontrar biomarcadores positivos, biomarcadores de daño. Dentro de esa subclasificación tenemos la transitoria o la sostenida, que es aquella que va antes de los 3 días o más allá de los 3 días. La severidad de esta, pues, adoptamos la propuesta por KDIGO 2012, los criterios de Akin, estadio 1, estadio 2 o estadio 3, y la lesión renal aguda subaguda es aquella, pues, que básicamente está enmascarada por niveles falsos de creatinina, esto pues por muchas circunstancias, sobre todo en los pacientes críticos, por sobrecarga de volumen, el estado nutricional, entre otros. El modelo conceptual de la lesión renal aguda, pues básicamente podemos partir desde un paciente sano, un paciente sin factores de riesgo o un paciente con factores de riesgo, sea cual sea su condición previa, pues al haber una exposición o que ocasiona una lesión renal, partimos desde un riñón que tiene una tasa de filtración normal, por decirlo así, pero que en la medida de que va ocasionando daño, a su vez va disminuyendo la tasa de filtración, pero esto se hace manifiesto cuando haya por lo menos un compromiso de un 50 hasta un 75% de daño renal. Es decir, que guiándonos por niveles de creatinina o de gasto urinario estaríamos haciendo diagnóstico muy tardíamente. Es por esto que cada vez toman más fuerza lo que son los biomarcadores como el NGAL, el KIM1, la interleuquina 18, para tratar de hacer diagnóstico de lesión renal antes, o sea, pues más tempranamente, y evitar pues así las consecuencias incluso hasta la muerte. Como es bien sabido, aquellos pacientes que presentan una lesión renal tienen menos probabilidad de morir que aquellos que no. Aquellos pacientes que desarrollen una lesión renal pues tienen más probabilidad de desarrollar posteriormente una enfermedad renal crónica de aquellos que no. Y aquellos pacientes con una enfermedad renal crónica tienen más probabilidad de hacer una lesión renal aguda que aquellos que no tienen una enfermedad renal crónica. Y esto, pues, no se escapa de los pacientes que presentan infección por COVID-19. Entonces vemos cómo se han desarrollado, se han investigado diversos biomarcadores, entre esos el KIM1, interleuquina 18, el NGAL. Vemos cómo estos se pueden elevar, incluso sea cual sea, pues prácticamente la porción tubular, que es en donde más frecuentemente se presentan las lesiones renales. No solamente tubular, también en cualquiera de los otros 4 componentes básicos del riñón que ya hablaremos más adelante. Entonces, ese espectro de situaciones clínicas podemos partir desde un riñón sano, ¿sí?, que tiene su función renal normal, sin marcadores de daño, seguido de un riñón en el que tenemos un daño, pero sin compromiso de su función. En este podríamos hacer diagnóstico si hiciéramos biomarcadores de daño, o en el que ya tenemos pues propiamente una lesión renal establecida, y aquí sí vamos a encontrar alteración de los datos de función renal, como elevación de la creatinina o disminución del gasto urinario. La vieja clasificación, pues que la gran mayoría conocimos desde que estudiamos medicina interna y lo vimos en los libros de Harrison, por ejemplo, en donde nos hablaban de la lesión renal aguda, prerrenal, renal y porrenal. ¿Qué debemos decir de esta clasificación? Bueno, la lesión renal aguda prerrenal, pues podemos decir que no existe. Aquí realmente no hay una lesión renal propiamente, sino hay un cambio funcional, adaptativo renal, fisiológico, ante
ante esa, por ejemplo, disminución de la perfusión renal o una perfusión adecuada, pues efectiva. Si nosotros hidratamos este paciente, digamos que tenía un cuadro gastrointestinal, diarreico, lo hidratamos y recupera nuevamente su función, pues nos damos cuenta de que nunca hubo propiamente una lesión. Igualmente aquel paciente con una lesión por renal, por un cálculo urinario, se le colocó una sonda o se extrae el cálculo, mejora el gasto urinario, mejora la creatinina y vemos que pues prácticamente no hubo una lesión renal propiamente. Para hablar de lesión renal, entonces debe haber un compromiso de uno de los 4 componentes básicos del riñón, que es el vascular, el glomerular, el tubular o, o el intersticial. Para los pacientes en cuidados intensivos, pues hay que siempre, pues estos son pacientes pues que tienen diversas factores de riesgo que pueden llevar a una lesión renal. Esto puede estar en relación a las exposiciones o a las susceptibilidades. Las exposiciones, la sepsis, el estado crítico, el shock circulatorio, los pacientes quemados, traumas, cirugías cardíacas, cirugías no cardíacas mayores, nefrotoxicidad por drogas, medicamentos, agentes de medio de contraste, ¿sí? Y dentro de las susceptibilidades tenemos el estado de hidratación, de volemia, la edad, el género, la raza, la enfermedad renal crónica, diabetes, cáncer, anemia. Una vez nosotros estamos frente a un paciente que nos está desarrollando una lesión renal aguda, ya hemos descartado de que se trate de un componente prerrenal y ya hemos descartado de que se trate de un componente postrenal, entonces deberíamos hacer el ejercicio mental de cuál de todas esas posibilidades puede ser la causa de la lesión renal en mi paciente y si posiblemente determinando la causa, pues tendremos una intervención específica, ¿cierto? Si estamos ante una glomerulonefritis, una vasculitis, una nefritis intersticial, un síndrome compartimental intraabdominal, una microangiopatía trombótica, radiomielitis, mielomas, sepsis, síndromes cardiorrenales, todas esas cosas tienen que venir a nuestra mente y analizarlo a ver si es susceptible nuestro paciente de manejo específico. Entonces, pues hay muchas personas que vemos que prácticamente pues no tienen conciencia de lo que estamos viviendo, pero es nuestro deber pues tratar de aprender y tratar de hacerlo bien. Entonces, haciendo la conexión entre la lesión renal y el COVID dentro de su presentación clínica, ya todos saben, pues va desde pues, un síndrome clínico que va desde la fiebre, la tos, la mialgia, fatigas, leucopenias, linfopenias. Su diagnóstico pues, está basado en la historia de contacto, las manifestaciones clínicas, los exámenes de laboratorio, las pruebas confirmatorias. Y en relación al riñón, pues podemos decir que la lesión renal aguda en infección por COVID-19 es un factor de riesgo independiente para la mortalidad de los pacientes en el hospital. Sus mecanismos propuestos pues, están basados en aquel síndrome de tormenta de citoquinas que ya bastante y ampliamente pues, hemos revisado en charlas anteriores. La lesión celular pues, directa del virus y los aislamientos del virus en orina pues, nos hacen pensar de que el riñón en realidad es una diana también, una diana pues, en la que ocasiona daño pues, directamente el virus y por diversos mecanismos que ya revisaremos. El tratamiento pues, para estos pacientes pues, va a ser básicamente manejo de soporte y de apoyo general con las terapias de reemplazo renal y hasta ahora pues, no hay un tratamiento antiviral efectivo disponible en la actualidad. Ya hemos revisado pues, también en charlas anteriores el tratamiento médico del COVID. Dentro del síndrome respiratorio agudo severo, pues, por el coronavirus 2, el SARS-CoV-2, ya hablamos algo de la epidemiología. Específicamente, con el riñón podemos decir que aproximadamente el 25% de los pacientes con infección por COVID-19 van a presentar una lesión renal aguda. Estas estadísticas van desde un 25% hasta un 27% en diferentes series. Entonces, la lesión renal aguda es más común entre pacientes con enfermedad grave. Entre mayor sea la gravedad de la enfermedad,
más probabilidad de que presente una lesión renal aguda. Y es un factor negativo con respecto a la supervivencia. Ya veremos las estadísticas que nos muestran los diversos estudios observacionales y ensayos clínicos. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología, ¿qué sucede? Luego de que se produce la infección por el COVID-19, se produce, bueno, ya hemos visto la fisiopatología, aquella fase viral, ¿cierto? Y posteriormente una fase respiratoria y posteriormente una fase hiperinflamatoria. Es aquí en esta fase hiperinflamatoria en la que por diversos mecanismos fisiopatológicos puede presentarse una lesión renal. Entonces, se produce una tormenta de citoquinas la cual contribuye a la lesión de los túbulos renales relacionada con hipoperfusión. Hay una disfunción orgánica como resultado de la disregulación inmune. El virus es capaz de ocasionar un efecto citopático directo sobre las células renales. Los receptores de enzima convertidora de angiotensina y miembros de la familia de la serina de proteasas son abundantes en el riñón, especialmente en el podocito y en las células tubulares. Estos son esenciales para la absorción viral por las células del huésped, se expresan altamente en el podocito y las células epiteliales tubulares, con potencial viral y de tropismo para el riñón alto. Entonces, se convirtiendo al riñón en una diana también para el SARS-CoV-2. Hablábamos de ese espectro, de ese síndrome, pues, como todos saben, pues, el pulmón es la principal manifestación y más temida, pues, por todos, desde una neumonía hasta un SDRA para aquellos pacientes, y esta a su vez también con sus diversas clasificaciones y fenotipos de hipoinflamatorios y de hiperinflamatorios. Entonces, hay diversos mecanismos por los que un SDRA puede ocasionar una lesión renal aguda, no necesariamente en pacientes con COVID, sino en general. Y esto es debido a alteraciones del intercambio de gases, alteraciones hemodinámicas, insuficiencia cardíaca derecha, sobrecarga de líquidos y congestión sistémica, estrategias de ventilación mecánica perjudiciales, o sea, no tener estrategias de ventilación protectora, e infecciones secundarias o sepsis. Ya en relación al COVID-19, entonces los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a una lesión renal aguda están directamente relacionadas con aquella tormenta de citoquinas, también el síndrome hemofagocítico, el síndrome cardiorrenal secundario a una cardiomiopatía o una miocarditis viral, una hipoxia renal medular secundario al daño alveolar, el síndrome compartimental renal secundario a altas presiones en la vía aérea o el síndrome el síndrome compartimental intraabdominal, lesión tubular por radiomiolisis, síndrome compartimental renal por incremento en los líquidos, en la fluidoterapia, hipoperfusión renal debido a extravasación de líquidos, aumento en la permeabilidad y daño endotelial, e hipotensión, la toxicidad tubular por la radiomiolisis y la sepsis por la generación de endotoxinas. Es bien sabido que los pacientes con COVID-19, SARS-CoV-2, ellos cuentan con un estado de un estado de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Entonces un estado protrombótico. Se forman trombos que pueden generar tromboembolismo pulmonar, stroke, y no solo eso, sino también que uno de esos trombos puede viajar al riñón, ocluir una arteria renal y producir un infarto renal. Por este mecanismo también ocasionar daño. Se ha identificado, pues, la proteína S de SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora angiotensina 2, cuyo receptor, la célula huésped, y la proteína S se activa y escinde por la serina proteasa de transmembranas celulares que permiten que el virus libere péptidos de fusión para la fusión de membrana. Esto lo muestro, ¿por qué? Porque tanto los receptores de enzima convertidora de angiotensinas como las serinas proteasas transmembranas celulares son abundantes en el riñón, especialmente a nivel tubular, ¿sí? Y los podocitos, ambos. Entonces, en especial, para que se dé el tropismo
del virus y esa afinidad para ocasionar daño. Hay unos puntos claves de la lesión renal aguda en los pacientes infectados con SARS-CoV-2 y es, pues por un lado, que la lesión renal se observa con frecuencia en los pacientes con SDRA. La lesión renal está asociada con SDRA, puede atribuirse a varias causas, como es la reacción inflamatoria o inmune. La infección viral de las células epiteliales del riñón pueden empeorar la respuesta inflamatoria local y en consecuencia la incidencia y la duración de los episodios de lesión renal aguda. Estas comorbilidades pueden estar asociadas con una disminución crónica preexistente de la función renal. La identificación de los pacientes con lesión renal puede conducir a una mejor asignación de recursos hospitalarios. Se plantea el uso de los biomarcadores tempranos en insuficiencia renal aguda que pueden favorecer este proceso y el uso técnico de purificación de sangre extracorpórea y terapias antivirales en teoría pueden limitar la respuesta inflamatoria sistémica y local, al menos en parte responsable de las fallas múltiples de órganos, incluida la lesión renal aguda. Hablando de los subfenotipos del SDRA, pues ya hablamos de que entre más grave sea el SARS-CoV-2, incluso en pacientes con SDRA, pues mayor probabilidad de que presente una lesión renal aguda. Y dentro de estos fenotipos, por supuesto, aquel fenotipo hiperinflamatorio, y que vamos a encontrar incremento en los niveles de interleuquina 6, interleuquina 8, factores de necrosis, de necrosis tubular, el TNF, perdón, disminución en los niveles, factor de necrosis tubular, perdón, disminución de los niveles de bicarbonato, ¿sí? Pues se ha hablado también pues, de la ferritina, de la troponina, de la LDH, de la ferritina, ¿cierto? Entonces, todos esos son marcadores asociados con estados hiperinflamatorios. ¿Qué encontramos? En estos estados hiperinflamatorios, además que los pacientes se encuentran con estados ácido-bases, con pH severamente comprometido, 6,9, pH en 7, bicarbonato en 4. Entonces, esto entra en una connotación de ese paciente que está en un estado metabólico bastante comprometido en el que posiblemente lo primero que se nos venga a la mente que nuestro paciente puede requerir es de una terapia de reemplazo renal por ese estado metabólico tan comprometido, acidosis metabólica. En esta publicación de 26 estudios histopatológicos renales en China, podemos ver de que todos los pacientes tuvieron algún grado de compromiso de lesión tubular, desde leve, moderado o severo. Entonces, de esta manera podemos decir que prácticamente todos los pacientes van a tener, de aquellos pacientes que murieron, algún grado de lesión renal. Por supuesto, quizás no todos tuvieron la manifestación clínica, pero sí el virus alcanzó a hacer algún compromiso de daño a este nivel, que fue quizás no percibido, en algunos sí, en otros no. ¿Qué podemos encontrar? Agregados de glóbulos rojos en los capilares peritubulares, residuos del virus, ¿sí? Como podemos ver acá y como podemos ver acá también. La relación entre la enfermedad renal crónica y la severidad del COVID-19, pues es algo que se ha documentado muy bien. Tiene pues, mayor probabilidad de malos desenlaces aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal crónica previa. ¿En qué momento aparece la lesión renal? Vemos cómo en los pacientes que sobreviven, pues en la gráfica de arriba, pues básicamente este paciente no tuvo una lesión renal, tuvo una sepsis, tuvo un SDRA, posteriormente un desenlace. Bueno, este paciente no tuvo SDRA, el desenlace pues sobrevivió. Pero en los pacientes que no sobreviven, vemos cómo hay una relación entre la sepsis, vemos en el día 10 que aparece la sepsis, luego 2 días después aparece el SDRA y vemos de 2 a 3 días posteriormente aparece la lesión renal aguda, aquí está el día 15.
Y vemos como desde el día 15 hasta la aparición de la muerte son muy pocos días, o sea, prácticamente todos los pacientes, prácticamente casi todos los pacientes que se diagnostican con COVID-19, que tienen una presentación severa y que a su vez hacen una lesión renal aguda, pues lo que nos muestran las estadísticas es que la gran mayoría de estos pacientes fallecen. Vemos aquí cómo la lesión renal aguda tuvo una incidencia en este estudio de 15%, 28 casos, pero de estos 28 casos, 27 fallecieron. Entonces vemos cómo la mortalidad de estos pacientes es altísima. La relación que hay entre la mortalidad, la enfermedad renal y el COVID, pues podemos encontrar de que al ingreso, los niveles basales de creatinina pues van a estar más elevados en aquellos pacientes que tengan comorbilidades, enfermedad renal crónica, de base, los pacientes hipertensos, ¿sí? Y aquellos pacientes que desarrollan una lesión renal aguda. Dentro de los hallazgos de laboratorio o paraclínicos que se han correlacionado con la enfermedad renal, la mortalidad y el COVID, tenemos la proteinuria, la hematuria, el incremento en el nivel de BUN, igualmente de la creatinina y la lesión renal aguda. Entonces, hay una correlación estadísticamente significativa entre la edad, el sexo, la enfermedad severa, pero lo que concierne a lo que estamos revisando, pues a la aparición de proteinuria, hematuria, elevación del BUN, creatinina y la elevación pues la presentación de la lesión renal aguda con la mortalidad. Tener en cuenta que algunos medicamentos pues, se han relacionado con mayor lesión renal aguda. Según esta publicación, pues aquellos pacientes que al ingreso tenían corticoides tuvieron mayor lesión renal aguda que los que no, y aquellos pacientes que durante la hospitalización recibieron diuréticos presentaron mayor lesión renal aguda. Parece ser los antivirales un factor protector, según esa publicación. Entonces, en resumen de lo anterior, podemos decir que dentro de las manifestaciones clínicas de daño renal más frecuentes tenemos la proteinuria, seguido de la hematuria, y posteriormente seguido de la elevación tanto de los azoados, ¿sí? En este caso la creatinina, el BUN, y la reducción de la tasa de filtración. ¿Qué encontramos en los diversos estudios observacionales? Pues en relación a la lesión renal aguda, podemos ver que en este caso fue del 29%. De 52 pacientes, el 29% presentó una lesión renal aguda. Fueron 15 pacientes. Y de estos 15 pacientes, 12 fallecieron. Entonces vemos cómo hay una alta mortalidad entre los pacientes que presentan una lesión renal aguda. Y entre los que sobreviven y los que no sobreviven, por supuesto, en cuanto al nivel de creatinina, tuvieron mayor nivel de creatinina que aquellos que no sobrevivieron. Se ha tratado, bueno, diversos estudios. Unos nos muestran de que hay una alta incidencia, alrededor de entre un 25 y un 30%. Otros estudios, incluso en la misma China, estudios pues, desarrollados en Wuhan, no demostraron la correlación entre la infección viral y una lesión renal o un compromiso renal. Esto pues posiblemente tenga que ver con el tipo de población que se estudió, ¿sí? Quizás la raza puede estar relacionada, pero lo que vemos en Occidente es que en realidad sí hay una correlación en cuanto al daño renal en los pacientes que desarrollan una infección viral por COVID-19. Esta gráfica, pues básicamente nos da una información un poco interesante que nos permite pues entender un poco más lo que está pasando y quizás por qué hasta se nos mueren los pacientes. Posterior a una infección viral, pues es sabido se desarrolló una neumonía grave. Entonces, ¿qué decidimos? Este paciente entra en ventilación mecánica, una enfermedad pulmonar, un SDRA severo, posiblemente pues lo apoyemos con ECMO. ¿Qué sucede? Hay un estado hiperinflamatorio de elevación de citoquinas pues, a nivel sistémica, ¿cierto? Con un desequilibrio entre el estado proinflamatorio y el estado antiinflamatorio.
La ventilación mecánica y el ECMO contribuyen en la elevación de esos marcadores inflamatorios, conllevando a mayor disfunción endotelial, choque y falla de órganos. ¿Qué se propone? Para estos pacientes que ya he sabido están en ese estado hiperinflamatorio, dentro de las opciones de tratamiento tenemos las terapias de reemplazo renal, las terapias extracorpóreas, en la que por principios de fisiología, pues en teoría deberíamos emplear técnicas convectivas, ya que estas pues son capaces de eliminar interleuquinas, ¿sí? Reduciendo así el estado inflamatorio, bloqueando citoquinas no específicas, reduciendo la inflamación, protegiendo el endotelio y de esta manera soportando de mejor manera el resto de órganos. Entonces, dentro de las diversas modalidades de terapia de reemplazo renal tenemos las intermitentes, las continuas. Dentro de las intermitentes tenemos las convencionales intermitentes, las lentas de tipo SLEP. Dentro de las continuas tenemos la terapia de reemplazo renal continua, tenemos y tenemos los SCUF. Entonces, ¿qué tipo de modalidad debemos escoger entre una intermitente o en una continua? Bueno, en términos generales, para el resto de pues, lo que veníamos estudiando hasta antes del COVID, es que no hay ninguna diferencia en términos de mortalidad entre elegir una terapia intermitente de una continua. Por supuesto, el tipo de terapia que vamos a utilizar pues, siempre va a estar individualizado, pues teniendo muy en cuenta el estado hemodinámico de nuestro paciente, también la disponibilidad de dichas máquinas para dicha intervención. Pero en términos de mortalidad vemos que no hay datos estadísticamente significativos, no hay diferencia tanto en el hospitalario como en la UCI. Tampoco, pues posteriormente a la recuperación de la lesión renal o lo que pueda suceder después de presentar una falla renal aguda, si se emplea la intermitente o la continua. En términos de inestabilidad hemodinámica, pues la balanza se inclina a favor de la terapia de reemplazo renal continuo, sin embargo no es estadísticamente significativo. Igualmente con la hipotensión, pensaríamos que debería ser estadísticamente significativo y desafortunadamente los estudios pues no los confirman. En cuanto a la dependencia de la diálisis posterior a una lesión renal aguda, parece ser a favor de la terapia de reemplazo renal continuo. Y esto demostrado también en los ensayos clínicos. Otros ensayos clínicos, pues estudios prospectivos, observacionales, doble ciego, aleatorizados, randomizados, no han demostrado diferencias entre utilizar una estrategia intermitente de una continua, en términos de mortalidad y de estancia hospitalaria. También se ha comparado la terapia de reemplazo renal continua con las extendidas, la SLEP, por ejemplo, y tampoco hay diferencias. O sea, no hay diferencias tanto en la intermitente como en la SLEP, como en las continuas, en términos de mortalidad. Esta es otra revisión sistemática que básicamente pues, nos muestra exactamente lo mismo, que no hay diferencias. Vemos aquí cómo toca la línea del 1. ¿Sí? Entonces, eso en relación a lo que conocíamos hasta antes del COVID. Ya le he mencionado de que las terapias convectivas pueden tener un valor agregado en el paciente con infección por COVID, dado ese principio fisiológico en el que podríamos eliminar interleuquinas, ¿sí? O incluso inmunoglobulinas que podrían reducir ese estado hiperinflamatorio y de esta manera pues, proteger mejor los órganos y mejorar la disfunción orgánica en general, que es lo que a la larga pues, más ocasiona daño y muerte a nuestro paciente. El tiempo de inicio, pues ya todos saben, aquella discusión que siempre venimos manejando entre temprano y tardío. Hay diferentes estudios que quizás la gran mayoría de ustedes ya conocen, ya han revisado. El estudio Line, pues según el estudio Line sí demostró beneficio para aquellos pacientes que se le hace una terapia de reemplazo renal temprano.
pero dentro de ese diseño tenemos de que esos pacientes, los pacientes que eligieron estaban en un estadio Cadigo 2 y que tenían biomarcadores de daño positivo. Pues nosotros no contamos con estos biomarcadores en nuestro medio pues de manera rutinaria, por lo tanto no podríamos aplicar el diseño de este estudio pues en nuestros pacientes. Entonces no sería extrapolable pues a nuestra práctica diaria. Por otro lado tenemos el estudio Akiki, que dentro de esa estrategia de temprano tratativo antes de las 24, después de las 24 horas, para aquellos pacientes con un Akiki 3, ellos pues básicamente no lograron demostrar diferencias en mortalidad en hacerlo temprano o en hacerlo tardíamente. Y por el contrario, el estudio Ideal IQ nos muestra de que tampoco hubo diferencia en mortalidad a 90 días y por el contrario, muchos pacientes que se les dio terapia conservadora, muchos de ellos al final no requirieron de una intervención de diálisis, a diferencia que los que se le dializó tempranamente, pues sí o sí se dializaron, no dándole de pronto el beneficio de la duda de si de pronto podía recuperar su función renal y la diálisis no ser necesaria. Pero en COVID, entonces, en COVID lo que podemos ver es que ese paciente que desarrolla una lesión renal aguda, como ya vimos, está relacionado a una muy alta mortalidad. Entonces, es algo muy preocupante. ¿Qué puede estar pasando? Quizás estamos haciendo diagnósticos muy tardíamente de una lesión renal, o sea, deberíamos hacer el diagnóstico más temprano, o quizás estamos haciéndole diálisis ya a pacientes que están severamente muy comprometidos. Entonces, esto es lo que está determinando la mortalidad de estos pacientes. O que la soloterapia de reemplazo renal no sea suficiente. Dentro de las recomendaciones que hacen, digamos en este caso, un grupo de Seattle y también las recomendaciones que hace pues, el grupo italiano, como resumen, podemos decir de que las intervenciones deben ser el menor tiempo posible. ¿Y esto debido a qué? Debido a la disponibilidad de las máquinas, disponibilidad del personal, ¿sí? Pues muchos pacientes que requieren de diálisis, por supuesto, se agotan las máquinas disponibles, el personal que se ha infectado, pues se reduce el personal, entonces por esta razón también la disponibilidad se disminuye. La elección, pues, va a estar de la mano de la disponibilidad de qué tipo de máquinas voy a tener para hacer las intervenciones, la familiaridad que tengo con las técnicas y, por supuesto, el estado clínico de mi paciente. Entonces, en caso tal de que tengamos un paciente estable hemodinámicamente y que decidamos hacer una diálisis intermitente, la recomendación es que sea de al menos hasta 3 horas, pues diálisis de 3 horas. Si ya el compromiso hemodinámico, si hay compromiso hemodinámico y contamos con técnicas convectivas, pues la terapia de reemplazo renal continua podría llevarse a cabo, pero no continua de 24 horas como la conocemos, sino que la recomendación en estos pacientes es hasta 12 horas, se hace en 12 horas. Y el SLEP se puede hacer en 6 horas, de acuerdo a la disponibilidad, si tenemos para hacer técnicas continuas o si tenemos para hacer con técnicas convencionales por difusión, pues podríamos, pues tenemos la SLEP como alternativa. Tener en cuenta el uso de los medicamentos, ¿sí? Que varios de estos pueden tener algún grado de compromiso renal. Vemos aquí cómo el lopinavir ritonavir puede ocasionar una lesión renal aguda pues, reversible. La cloroquina y la hidroxicloroquina puede conllevar a una lipólisis renal simulando una enfermedad de Fabry. El tocilizumab no se ha reportado pues, daño renal, que son como los de estos pues de esta lista, los que son más frecuentemente utilizados o que tenemos ahí como en mente para utilizar. Ya habíamos hablado de que la terapia de reemplazo renal sola, al parecer, no nos está cambiando el desenlace. O sea, los pacientes que desarrollan una lesión renal aguda y que terminan en diálisis, definitivamente, prácticamente todos se mueren y eso lo hemos visto también en nuestro medio. Pues, la gran mayoría que incluso entran en ventilación mecánica
también fallecen. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos para tratar en estos pacientes? Ya hemos hablado de medicamentos, los antipalúdicos, hemos hablado de los corticoides, hemos hablado del tocilizumab, ¿sí? De los antivirales. Pero en esa respuesta inflamatoria, ¿será que hay algunas otras opciones para tratar? Hablamos del plasma convaleciente también, por otro lado. Bueno, esto fue una publicación de este año, también en Critical Care, del papel de la plasmaféresis en los pacientes en shock séptico. ¿Y qué nos demostró? De que hay una mejoría en los niveles de fibrinógeno, de la trombocitosis, el anti-3, ¿sí? La antitrombina 3, la proteína C, mejoría en los niveles del dímero D, mejoría en el T-score de coagulopatía, mejoría en los niveles de ADAMS 13, la relación en el factor de von Willebrand y el antígeno, y este con el ADAMS 13, ¿sí? De esta manera demostrando que la plasmaféresis en los pacientes en shock séptico nos ayudan a mejorar ese estado hiperinflamatorio y de hipercoagulabilidad, que casualmente está desarrollado de una manera exagerada en nuestros pacientes con COVID que más riesgo tienen de fallecer. No demostró tener impacto sobre el SOFA o sobre el requerimiento de vasopresores, pero sí, como ya había mencionado, en los niveles de trombocitosis y en el T-score. Entonces, basándose en lo anterior, este es un editorial en el que plantean aquellos pacientes que tengan una infección por COVID, ya sabemos, se genera aquella tormenta de citoquinas con vasodilatación, hipotensión, fuga capilar, edema pulmonar no cardiogénico y SDRA secundario. Hay una marcada inflamación con fuga capilar, edema pulmonar no cardiogénico, SDRA, activación endotelial con fuga capilar, depresión del volumen intravascular, hipotensión, edema pulmonar no cardiogénico, SDRA, y activación de la cascada de la coagulación, la coagulopatía con coágulos microcirculatorios, hipoperfusión tisular y falla de órgano. Es decir, queda aquí como una opción en el tintero o sobre la mesa. ¿Qué más posiblemente poderle ofrecer? ¿Será que solo le hacemos diálisis o será que le hacemos plasmaféresis? No hay suficiente evidencia, ni siquiera vemos hablar mucho en los diferentes foros o dentro de las diferentes arsenales terapéuticos. Casi no escuchamos hablar nada de la plasmaféresis, pero ahí hay una posibilidad. No sé, luego en la discusión qué consideraciones puedan tener o qué aportes puedan dar, también pues de acuerdo a las diferentes experiencias. Para aquellos pacientes pues pronados, bueno, los accesos vasculares pues los más frecuentes ya sabemos que es el acceso femoral, los accesos yugulares, tratamos de evitar los accesos subclavios para la colocación de Majorcar, pero aquellos pacientes que estén en prono, vemos aquí como la vena poplitea puede ser una opción, ¿sí? Pues guiada por ecografía. Siempre que se tenga disponible, ahí les dejo la inquietud y la alternativa. Bueno,